Recordamos que estamos hablando acerca de los primogénitos. Y ya miramos que es una profecía, se llaman profecías plasmáticas, que se cumplen en individuos y se cumplen en regiones, lugares, pero también se cumple al final del tiempo. Entonces, ya miramos quiénes eran los primogénitos, dijimos que eran los primeros hijos, que también eran el vigor, la fortaleza, eran redimidos, que eran de Dios, era la fuerza, eran llamados reyes y que tenían algunos deberes que cumplir. Hoy vamos a mirar que eso se cumplió en la nación de Israel. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Entonces dirás al faraón: así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel era primogénito de Dios. La nación toda fue designada por Dios como su hijo en forma individual, como el primogénito. Eso es algo muy relevante, y ya si era el primogénito y los primogénitos tenían algunos privilegios, entonces Israel no podía ser la excepción. Creo que está claro eso ahí, ¿no? En el libro de Números, en el capítulo 3, el versículo 40 al 47. Está subtitulado Rescate de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,373. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Versículo 46. Y para el rescate de los 273 en los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 eras. Ok, entonces aquí vemos que también Dios pagó un rescate por los primogénitos de todos los israelitas y reservó a los levitas para que se mantuviesen. Si sigue leyendo hasta el capítulo 50, el 51, que es el último, es interesante el valor que pagaron. También tenían el mismo valor de cada individuo como primogénito. 5 ciclos. Miramos que un ciclo equivale a 11.4 gramos plata. Si tú y yo multiplicamos 11.4 por 5, nos da 57 gramos plata. Así que los primogénitos de Israel, los levitas, también fueron rescatados según el ciclo del santuario. Así que no es la excepción con la nación, y sin duda era la fuerza, la fortaleza de Dios en la época para administrar el santuario, para llevarlo, para hacer todo el proceso sumo sacerdotal y de los sacerdotes. Todos sabemos eso, así que eso se cumplió en la nación de Israel, tal cual como se cumplía en los individuos de cada familia. También se cumplió en la vida y la experiencia de Cristo Jesús. Entonces vamos a mirar algunos aspectos de
de Cristo. En Mateo capítulo 1, versículo 25, pero no le conoció hasta que ella dio a luz a un hijo y llamó su nombre Jesús. Jesús era el primogénito de María, dice la Biblia, ¿ya? Mas no de José, porque José había tenido ya algunos hijos, pero Jesús era el primogénito. Interesante que Jesús también era primogénito, por lo tanto también es de Dios, su hijo, su primogénito, su único, su unigénito, en una forma didáctica, en una forma en la cual Dios enseñó a la nación para que Jesús, cuando viniese, no fuera una excepción. El pueblo estaba familiarizado, era el primogénito. Muy bien, en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es el primero en crear. Eso es, no que es el primero creado, no, el primero en crear. Así que también es llamado en la Biblia como el primogénito de la creación. Así que Él es el autor de la creación. Él es nuestro hacedor. Por eso le pertenecemos a Él por creación y le pertenecemos por redención, porque Él es el único que nos puede redimir. Ahora estamos entendiendo un poquito más por qué los primogénitos eran redimidos, tenían un valor, una manera como realmente se cumplía en la vida y la experiencia de Cristo Jesús. Así que eso no era casualidad, era una forma como Dios enseñaba a Israel para que cuando llegase su primogénito tuviera todos estos privilegios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 6, también nos narra algo importante. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adorarle todos los ángeles de Dios. Es interesante. Jesús también recibía honra y gloria como primogénito. Al llegar aquí a la tierra, los ángeles le adoraban. Era su creador también. Así que es interesante que Jesús, sin duda alguna, es el primogénito. Pero vayamos un poquito atrás en cuanto a los primogénitos dentro de cada familia. En el libro de Génesis, el capítulo 49, el versículo 8. Ustedes saben que el primogénito de Jacob fue Rubén, pero Rubén perdió ese derecho por mancillar el lecho de su padre y lo reemplazó Judá. Y cuando Judá está describiendo en el capítulo 49 a cada uno de sus hijos en carácter, hay un detalle interesante aquí. Le voy a pedir al hermano Smith que lea el versículo 1 del 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, yo os declararé lo que se ha de acontecer en los días venideros. Ok. En otras versiones dice en los días finales o postreros. Quiero decirle que esos días finales y postreros abarca aún nuestra generación. Yo creo muy personalmente que estamos en la última generación. Esta generación tendremos el privilegio de ver venir a Cristo Jesús. Pero aquí en el versículo 8, ahí mismo dice, Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, y los hijos de tu padre
se postrarán ante ti. Era un privilegio que tenían los primogénitos, que tenían que reverenciarlo, tenían que mirar o reconocerlo, que era el primogénito. Así que Judá recibió estos halagos, podríamos decirlo así. Sus hermanos, los hijos de su padre, se iban a postrar delante de él. Ahora es curioso porque la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Cristo es el primogénito de entre nosotros. Él es el primer hermano que tenemos, es el hermano mayor. Y por consiguiente, le adoramos por ser nosotros o tener nosotros el privilegio de tener un hermano mayor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Todos nosotros nos hacemos llamar hermanos en Cristo, porque Cristo es el primogénito de entre todos nosotros. ¿No les parece interesante eso? En Colosenses 1:18 dice lo siguiente: y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual el principio de Él y el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea la preeminencia. Aún de entre los muertos, quiero decirle, es interesante, no sé si pueden sacar cuenta cuántas resurrecciones hubieron antes de la muerte de Cristo Jesús. Y como dato curioso, 5 resurrecciones. Moisés, tenemos la viuda de allá donde Elías hizo el milagro. Elías hizo también allí a través de Dios un milagro. La hija de Naín, la niña que resucitó Jesús, y Lázaro, 5 resurrecciones. Y ninguna de ellas puede ocupar la primogenitura de entre los muertos, porque para que eso tuviese un valor, todas esas resurrecciones, tuvo que morir Jesús. Él es el primogénito de entre todos los muertos. Aún para que tuviese valor, incluso cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahora tiene más sentido lo que la Biblia pedagógicamente nos enseña, nos educa, forma, nos corrige, nos instruye, nos capacita, nos hace aptos para que la palabra sea comprensible a nuestra manera aún de captar las cosas. Así que es impresionante cómo esto tiene un valor. Y para que miremos que es así, leamos Romanos 5:14. Un texto muy diciente: no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Voy a detenerme ahí, porque desde Adán hasta Moisés no había habido resurrección. La muerte reinó. La muerte era toda una gama de lujo, podríamos decir. Nadie podía hablar nada de la resurrección. Pero una vez que Moisés muere, el Señor tiene a bien resucitar a Moisés para la honra y la gloria de Dios. Así que aunque no entró en la tierra prometida, lo tenemos hoy allí en el cielo, como la parte de la primicia, de la bendición
de que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué impresionante! Y Cristo mismo hizo esa resurrección. ¡Qué impresionante! Así que es curioso que no obstante desde Adán, el primer ser creado, hasta Moisés, la muerte reina. Así que aún nosotros vemos esto interesante aquí. Es una enseñanza muy clara, muy pedagógica, y para que tengamos la convicción de lo que hará Cristo cuando Él se manifieste en la nube de los cielos. Bueno, esto queremos dejar aquí para ir avanzando, a ver si aprovecho aquí para mirar una partecita. Hemos visto ya quiénes eran los primogénitos. Se cumplió entonces en la vida de cada familia. 2 se cumplió en Israel y 3 podíamos mirar que se cumplió en la vida y la experiencia de Cristo como persona, como individuo también. Así que no podíamos pasar por alto estos aspectos, pero quiero decirte también en esta mañana que los primogénitos eran los varones, ¿cierto? Las mujeres no se contaban, pero también los varones recibían la primogenitura. Era una doble porción de los bienes de su padre. Pero es curioso que tenemos ejemplos de los hombres que fueron primogénitos, también que perdieron la primogenitura. Deuteronomio capítulo 2, versículo 15 al 17. Si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, si no podrá dar el derecho a la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio. Igor, allí está dando otra parte pedagógica, aquí, una parte muy ilustrativa, y es interesante. Quiero decir que el principio de Dios no es que el hombre tuviese 2 o más mujeres, pero era lo que vivía ya la nación, era lo que vivía el pueblo. Así que en ese contexto Dios hace la ilustración. Pero hasta el siglo XVIII en España, eso fue a la Corte Suprema Internacional de Justicia, hubo una demanda para que todos los hijos tuviesen el privilegio de recibir los derechos de igualdad, no que el primogénito se llevara todo. Así que es interesante, pero en la antigüedad el primogénito se llevaba una doble porción de todos los bienes. Lo que quedaba era para el resto. Pero ustedes saben que algunos personajes perdieron la primogenitura, el caso como de Esaú. Así que la perdió por un plato de lentejas. Rubén la perdió por mancillarse con concubina, dice la Biblia. Así que mancilló el lecho de su padre y perdió la primogenitura. Judá perdió la primogenitura también, porque debería ponerse al frente de la manada y se echó como león viejo. ¿Han visto esos jóvenes que parecen viejos? ¿O han visto esos viejos que parecen jóvenes? Bueno, Rubén perdió la primogenitura, Judá la recibió, pero también perdió la primogenitura. Y finalmente dice la Biblia que los hijos de José fueron los que recibieron la primogenitura a través de José.
Así que es interesante. Y también ahí hay una ilustración. Los hijos de los hijos de Jacob. Lea era la no amada. Raquel era la amada. Y allí se cumplió el versículo que el hermano Emé acaba de leer. Pero también eso tiene una trascendencia a nuestro día. Pero quiero decir que leamos el libro de Hebreos, hermano Smith, Hebreos 12, leamos el 16 y el 17. Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17. Dice la palabra de Dios: no sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Wow, qué interesante. Hermanos, por el tiempo voy a abreviar algo aquí, pero miren, curiosamente, muchos de nosotros estamos llamados también a ser parte de esa bendición de la primogenitura. Y podemos perder la primogenitura por negligencia, por falta de responsabilidad, porque a veces tenemos que ser ese vigor, esa fortaleza. Somos de Dios. Dios nos ha llamado. Y mire, la nación de Israel perdió ese derecho de primogenitura en el año 34 cuando apedrearon a Esteban. Ya ha dejado de ser la nación amada de Dios. Y ahora hubo un pueblo nuevo. Ya, y para eso vamos a ilustrarlo lo que dice Romanos capítulo 9. Esto tiene que ver con nosotros para el fin del tiempo. Romanos 9, 1 al 6. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 6 dice: verdad oigo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Wow. Ahora Pablo tenía dolor, tristeza, quería ser mejor, maldito, anatema, para confesar lo que estaba sucediendo. Cuando apedrearon a Esteban en el año 34, la nación perdió ese derecho de ser la nación predilecta de Dios, la nación amada. Y es interesante que se acabó, dice Elena de White, el deseo de toda la gente, se acabó la teocracia para Israel. Impresionante. Y quiero decirle de manera especial que a partir de ahí, no que la palabra de Dios haya fallado, sino que ellos incumplieron en el mandato de ser la nación predilecta, los primogénitos. Y entonces Dios dice en el versículo 25 de ese mismo libro, hermano Smith, de ese mismo relato, capítulo 9, el versículo 25, mire lo que dice. Dice de la siguiente manera: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo que no, y a la no amada, amada. Amén. Y el versículo 30 es impresionante. Dice el versículo 30: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe.
Así que es interesante que nosotros ahora somos contados entre los gentiles. Dios llamó precisamente a Pablo para predicarle a los gentiles, preparó allí ese terreno para nosotros y tenemos esa gama de información a través de las cartas de Pablo y que nos enseñan hoy también cómo es el plan de salvación para los gentiles, cómo era, y nosotros estamos allí. Hermanos, apreciados amigos, colegas de la exposición de la palabra de Dios, pastores, ministros, que Dios nos ha llamado para esto. Esto es una forma educativa para mirar. Jacob procuró la bendición, y la bendición no era tanto recibir los bienes materiales, consistía en la bendición que eso llevaba un sello por la eternidad. Y quiero decirle que la bendición más grande que nosotros podemos recibir es la bendición de la vida eterna. Y la heredad sería la tierra nueva como calles de oro, mar de cristal. Qué belleza, qué impresionante estar en esa ciudad. Que cuando Cristo venga, nosotros no nos vaya a pasar como Esaú, que procuró con lágrimas y no lo alcanzó. Que a través de esta exposición podamos entender el plan de salvación, y Dios nos ha llamado a ser primogénitos. Y es impresionante. Yo por deducción saco que cuando le voy a hacer la pregunta abierta aquí, ¿alguien quiere conocer a un personaje de la Biblia que no sea Cristo cuando entre al cielo? Amén, amén. ¿Qué personaje le gustaría a usted conocer allá, hermano? Ver en primera instancia. Yo tengo preguntas para la eternidad. Preguntas para Jesús. Bueno, Moisés ya está allá. Uno que no haya estado allá. Adán, yo quiero ver a Adán. Bueno, Pablo, hermana. Yo quiero ver a la madre del Señor, la María. Bueno, yo no sé si es una herejía lo que voy a decir, pero cuando usted entre allá a esos personajes, yo también tengo un personaje favorito, pero cuando nosotros entremos allá, no lo vamos a ver, sino que cuando ellos entren, ellos nos van a ver a nosotros, porque los primogénitos va a ser la última generación que va a entrar, y los últimos serán primeros. Y los primeros serán postreros. No sé, posiblemente alguno no esté de acuerdo conmigo, pero es una deducción que saco por los estudios que he hecho. Yo creo que esto es muy relevante, que cuando nosotros entremos allá, así seamos el último, pero que entremos para recibir la bendición para la eternidad, como primogénitos de Dios. Todos somos primogénitos en Cristo. Dios les bendiga. Señor, damos gracias esta mañana porque nos has enseñado, nos has educado, nos ha dado una parte didáctica muy formal, muy copiosa y cronológica de toda la Biblia, para enseñarnos, para educarnos, para formarnos, para instruirnos, para que nadie, Señor, al final nos pase como Esaú, que perdió la primogenitura y la deseó, perdió la primogenitura. Judá perdió la primogenitura también, porque debería ponerse al frente de la manada y se echó como león viejo. ¿Han visto esos jóvenes que parecen viejos? ¿O han visto esos viejos que parecen jóvenes? Y finalmente dice la Biblia que los hijos de José fueron los que recibieron la primogenitura a través de José. Lea era la no amada, Raquel era la amada, y allí se cumplió el versículo Hebreos 12, 16, 17. No sea que haya algún fornicario y profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muchos de nosotros estamos llamados también a ser parte de esa bendición de la primogenitura. Y podemos perder la primogenitura por negligencia, por falta de responsabilidad, porque a veces tenemos que ser ese vigor, esa fortaleza. Somos de Dios. Dios nos ha llamado. Y mire, la nación de Israel perdió ese derecho de primogenitura en el año 34 cuando apedrearon a Esteban. Ya ha dejado de ser la nación amada de Dios y ahora hubo un pueblo nuevo. Ya, y para eso vamos a ilustrarlo lo que dice Romanos capítulo 9. Esto tiene que ver con nosotros para el fin del tiempo. Romanos 9, 1 al 6. Verdad oigo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora Pablo tenía dolor, tristeza, quería ser mejor, maldito, anatema, para confesar lo que estaba sucediendo. Cuando apedrearon a Esteban en el año 34, la nación perdió ese derecho de ser la nación predilecta de Dios, la nación amada. Y es interesante que se acabó, dice Elena de White, el deseo de toda la gente, se acabó la teocracia para Israel. Impresionante. Y quiero decirle de manera especial que a partir de ahí, no que la palabra de Dios haya fallado, sino que ellos incumplieron en el mandato de ser la nación predilecta, los primogénitos. Y entonces Dios dice en el versículo 25 de ese mismo libro, hermano Smith, de ese mismo relato, capítulo 9. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo que no, y a la no amada, amada. Amén. Y el versículo 30 es impresionante. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Así que es interesante que nosotros ahora somos contados entre los gentiles. Dios llamó precisamente a Pablo para predicarle a los gentiles, preparó allí ese terreno para nosotros y tenemos esa gama de información a través de las cartas de Pablo y que nos enseñan hoy también cómo es el plan de salvación para los gentiles, cómo era, y nosotros estamos allí. Hermanos, apreciados amigos, colegas de la exposición de la palabra de Dios, pastores, ministros, que Dios nos ha llamado para esto. Esto es una forma educativa para mirar. Jacob procuró la bendición y la bendición no era tanto recibir los bienes materiales, consistía en la bendición que eso llevaba un sello por la eternidad. Y quiero decirle que la bendición más grande que nosotros podemos recibir es la bendición de la vida eterna. Y la heredad sería la tierra nueva como calle de oro, mar de cristal. Qué belleza, qué impresionante estar en esa ciudad.
que cuando Cristo venga, nosotros no nos vaya a pasar como Esaú, que procuró con lágrimas y no lo alcanzó. Que a través de esta exposición podamos entender el plan de salvación, y Dios nos ha llamado a ser primogénitos